Este programa forma parte de OnePlace, una red diaria de resúmenes enfocados sobre las historias que más sigue la gente. Bienvenidos a nuestro resumen de noticias de hoy, donde exploramos los casos judiciales y sucesos más impactantes que están marcando la agenda informativa en todo el mundo. Nuevas revelaciones sobre el robo al Banco Río. Duras acusaciones en juicio por muerte de Maradona. Hallazgo clave reabre investigación en caso Traspinedo. Condena confirmada por intento de asesinato en Tenerife. Niño arrastrado por colectivo en Villa Fiorito. Cárcel para profesor por agresión sexual infantil. Sentencia histórica contra líder narco en Argentina. Médica investigada por robo de fentanilo hospitalario. Comenzamos con Banco Río. El 13 de enero de 2006 quedó grabado en la memoria colectiva de Argentina como el día del robo del siglo. Un grupo de asaltantes logró saquear la sucursal del Banco Río en Acasuso, llevándose un botín estimado en más de 15 millones de dólares. Lo que hizo este caso, verdaderamente cinematográfico, no fue solo la cifra, sino la audacia de la ejecución. Mientras la policía rodeaba el edificio, creyendo que negociaba con delincuentes acorralados, la banda utilizaba una toma de rehenes como distracción perfecta para vaciar las cajas de seguridad y escapar tranquilamente por un túnel. Es fascinante cómo este evento sigue generando nuevas revelaciones años después. La fuga a través de un desagüe pluvial, utilizando botes inflables, dejó en ridículo a las fuerzas de seguridad que esperaban afuera. Aunque la mayoría de los miembros fueron capturados posteriormente debido a una delación interna, el misterio sobre el paradero de gran parte del dinero y la identidad de algunos colaboradores periféricos persiste. Este robo ha inspirado libros y películas, consolidándose como un hito criminal donde la inteligencia y el engaño superaron a la fuerza bruta, marcando un antes y un después en la seguridad bancaria. Seguimos con el 10. La justicia argentina ha retomado el caso de la muerte de Diego Armando Maradona con un segundo juicio que promete ser devastador para los acusados. Los fiscales, a cargo de la acusación pública, no han escatimado en adjetivos calificativos, describiendo a los 7 imputados como un grupo de improvisados. Según la Fiscalía, estas personas, encargadas del cuidado de la salud del astro del fútbol, lo abandonaron a su suerte en sus momentos más críticos. El juicio se desarrolla en los tribunales de San Isidro ante un tribunal que deberá determinar si hubo una negligencia criminal que condujo al fallecimiento del ídolo. Este proceso judicial es extremadamente sensible para la opinión pública argentina y mundial. Los lineamientos iniciales presentados por la acusación pública y los abogados de los damnificados sugieren que existió una cadena de errores y omisiones voluntarias. Se argumenta que Maradona no recibió la atención médica adecuada para su condición cardíaca y neurológica en la Casa de Tigre, donde pasaba sus últimos días. La defensa, por su parte, intenta deslindar responsabilidades, pero la dureza de los fiscales indica que buscarán penas ejemplares para quienes consideran responsables de haber dejado morir a una de las figuras más grandes del deporte. Ahora, sobre caso Traspinedo. En un giro inesperado dentro del caso Traspinedo, la Audiencia Provincial de Valladolid ha decidido devolver la causa a la jueza instructora. Esta decisión se fundamenta en la aparición de nuevas pruebas que podrían ser determinantes para esclarecer la muerte de la joven Esther López. La Guardia Civil ha comunicado el hallazgo de una trampilla que da acceso a un sótano en un chalet que perteneció a la familia del único acusado en el caso. Este descubrimiento obliga a retomar la fase de investigación, ya que el órgano jurisdiccional encargado debe resolver qué diligencias adicionales son necesarias tras este importante atestado policial. La relevancia de este sótano oculto radica en que podría contener evidencias físicas que no fueron detectadas en los registros iniciales realizados hace meses. La jueza de instrucción, que ya había elevado la causa para juicio, recupera ahora la competencia para profundizar en este nuevo rastro. La familia de la víctima y la opinión pública siguen este proceso con gran expectación, esperando que este hallazgo
finalmente aporte la claridad necesaria sobre lo ocurrido aquella noche. Es un recordatorio de que, incluso cuando un caso parece listo para sentencia, la aparición de un detalle físico puede cambiar por completo el curso de la justicia. Pasamos a condena a Tenerife. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado una condena de 11 años de prisión para 2 hombres por un intento de asesinato en Tenerife. Los hechos se remontan a una violenta agresión ocurrida en la localidad de Arona, específicamente en Chayofa, motivada por un conflicto relacionado con una vivienda ocupada. Los acusados intentaron acabar con la vida de 2 personas que realizaban labores de desocupación, empleando una violencia extrema que la justicia ha calificado sin ambigüedades. A pesar de los recursos de apelación presentados por la defensa, la Sala ha mantenido la sentencia original de la Audiencia Provincial de Santa Cruz. Además de la pena de cárcel, la sentencia impone medidas severas como la inhabilitación absoluta y prohibiciones estrictas de aproximación y comunicación con las víctimas. También se ha establecido un periodo de libertad vigilada posterior al cumplimiento de la condena y el pago de indemnizaciones por los daños causados. Este caso pone de relieve la peligrosidad de los enfrentamientos derivados de la ocupación de inmuebles y la firmeza de los tribunales canarios ante delito de sangre. La confirmación de la pena cierra la vía judicial ordinaria para los agresores, dejando claro que el uso de la violencia letal conlleva consecuencias penales muy graves. Hablemos de Villa Fiorito, especialmente en Se Abaj, de Villa Fiorito. Hablemos de Villa Fiorito. Un dramático incidente ocurrió en Villa Fiorito, donde un niño de apenas 5 años fue arrastrado durante casi una cuadra por un colectivo de la línea 283. El pequeño se encontraba descendiendo de la unidad junto a su abuela, cuando quedó atrapado en la puerta trasera. Según los testimonios y la denuncia presentada por la madre del menor, el conductor inició la marcha sin percatarse de que el niño todavía estaba en el escalón central del vehículo. La situación fue desesperante para los testigos y familiares presentes, quienes vieron cómo el transporte avanzaba mientras el niño permanecía enganchado en la estructura de la puerta. Este suceso, que tuvo lugar en la intersección de las calles Plumerillo y Canadá, pone nuevamente en el foco la seguridad en el transporte público y la responsabilidad de los choferes. Al operar las puertas, afortunadamente, el niño sobrevivió, pero el trauma y las posibles lesiones físicas han generado una fuerte indignación en la comunidad de Lomas de Zamora. La denuncia judicial busca determinar si hubo negligencia por parte del conductor al no verificar que el descenso de los pasajeros se hubiera completado de forma segura. Es un llamado de atención urgente sobre la necesidad de protocolos más estrictos para proteger a los pasajeros más vulnerables. Siguiente caso en Pontevedra. La Audiencia Provincial de Pontevedra ha dictado una sentencia de 2 años de cárcel contra un profesor por agresión sexual a un menor de 16 años. El tribunal consideró probado que el docente realizó tocamientos inapropiados en la zona genital del alumno durante el transcurso de una clase. La resolución judicial no solo incluye la pena privativa de libertad, sino que también impone una inhabilitación de 7 años para cualquier profesión que implique contacto directo con menores. Esta medida busca garantizar que el condenado no pueda volver a ocupar una posición de autoridad o confianza frente a niños o adolescentes en el futuro cercano. El tribunal destacó la credibilidad y coherencia del testimonio de la víctima, nacido en 2008, señalando que no existen motivos para dudar de su versión de los hechos. Además de la cárcel y la inhabilitación, el profesor deberá cumplir 5 años de libertad vigilada y pagar una indemnización por daños morales. Este fallo refuerza la protección jurídica de los menores en el ámbito educativo, donde la seguridad debe ser absoluta. La justicia ha sido clara al valorar que el abuso de la posición de docente para cometer actos de naturaleza sexual es una vulneración gravísima que requiere una respuesta penal firme y ejemplarizante. Ahora el narco Piti. En Argentina se ha cerrado un capítulo oscuro de la historia del narcotráfico
con la condena a Fernando Pitti Estrada González. El Tribunal Oral Federal número 3 le impuso una pena de 17 años y medio de prisión por liderar una organización dedicada al tráfico de estupefacientes en la zona del Bajo Flores. Estrada González, de nacionalidad peruana, fue durante décadas una figura central en el control territorial y la distribución de drogas en uno de los sectores más conflictivos de Buenos Aires. La lectura del veredicto fue breve, pero el impacto de esta sentencia resuena como el fin de una era de impunidad. La condena de Pitti es el resultado de años de investigaciones complejas que lograron desarticular la estructura jerárquica de su banda. A pesar de haber operado desde las sombras y haber evadido a la justicia en múltiples ocasiones, finalmente las pruebas acumuladas fueron contundentes. Este fallo no solo castiga al líder, sino que envía un mensaje de autoridad estatal en territorios donde el narco intentó suplantar la ley. La duración de la pena refleja la gravedad de los delitos cometidos y la magnitud del daño social causado por su organización criminal, marcando un hito en la lucha contra el crimen organizado en el país. Finalmente, fentanilo en hospital, 20 Dios. 28. Una investigación judicial ha puesto bajo la lupa a una médica del Hospital Municipal Ousay, en Vicente López, por el presunto robo de fentanilo. La profesional es sospechosa de haber utilizado recetas a nombre de una paciente fantasma para obtener esta potente droga de uso controlado. Lo más alarmante del caso es el posible vínculo de estos fármacos con las denominadas Propofest, fiestas clandestinas donde se consumen sustancias anestésicas con fines recreativos. La médica se movía por el hospital con total naturalidad, aprovechando su conocimiento de los protocolos internos para desviar suministros críticos que deberían estar estrictamente vigilados por las autoridades sanitarias. El fentanilo es una sustancia extremadamente peligrosa si no se administra bajo supervisión médica estricta, y su desvío al mercado negro representa una amenaza grave para la salud pública. Las autoridades están indagando qué tan extensa era esta red y si otros empleados del hospital podrían estar involucrados en la maniobra. Este caso subraya la vulnerabilidad de los sistemas de control de medicamentos en instituciones públicas y la necesidad de auditorías más rigurosas. La investigación continúa para determinar el destino final de las dosis sustraídas y desmantelar cualquier conexión con eventos ilegales donde se ponga en riesgo la vida de los asistentes. Gracias por acompañarnos en este resumen. No olviden seguir nuestro programa para mantenerse al día con las noticias más importantes. Hasta la próxima edición.